Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cuentos para Dormir. Hoy les traigo una historia que hiela la sangre, un caso real que nos recuerda lo frágil que puede ser la confianza y cómo una decisión aparentemente inofensiva puede cambiarlo todo para siempre. Quédense hasta el final porque los detalles que están a punto de escuchar y los giros inesperados de esta investigación los dejarán sin aliento. Nuestra historia comienza con una joven brillante y llena de vida, Lindsay Hooper, nacida el 30 de diciembre de 1984 en el Reino Unido. Lindsay era la segunda de 3 hermanas y creció en el seno de una familia amorosa, unida y de buena posición económica, junto a sus padres Bill y Julia y sus hermanas Louise y Lisa. Desde pequeña, Lindsay siempre fue descrita como una chica de corazón noble, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su esfuerzo dio frutos y en 2006 se graduó con los más altos honores en biología de la prestigiosa Universidad de Leeds. El futuro de Lindsay se veía increíblemente brillante y lleno de promesas. Pero Lindsay tenía un alma libre y aventurera. Sentía que antes de sentar cabeza y formar una familia, quería dedicar unos años de su juventud a explorar el mundo y vivir nuevas experiencias. Por eso, justo después de graduarse, tomó la valiente decisión de mudarse a Japón para trabajar como profesora de inglés. Su novio, Ryan Doddard, planeaba reunirse con ella un año más tarde. No tardó en conseguir un puesto en la escuela SS en Tokio, uno de los centros educativos privados más importantes de Japón. Lindsay parecía haberse adaptado maravillosamente a su nueva vida. Compartía un apartamento con otras 2 jóvenes que también eran profesoras en la misma escuela. Su rutina era sencilla. Cada día iba en su bicicleta hasta la estación de tren, tomaba el tren hasta la escuela y hacía el mismo recorrido de vuelta. Mantenía un contacto constante con su familia en el Reino Unido, enviándoles fotos y contándoles con entusiasmo sobre su día a día y las maravillas de la cultura japonesa. No cabía duda de que Lindsay estaba viviendo un momento muy feliz y pleno. Pero, lamentablemente, esa felicidad estaba destinada a ser efímera. La mañana del 25 de marzo de 2007, Lindsay se despidió de sus compañeras de piso, tomó su mochila con sus materiales de enseñanza y salió de casa. Nunca más regresó. La tarde del 26 de marzo, los padres de Lindsay recibieron una llamada que ningún padre querría recibir. Era de la escuela, informándoles que su hija no se había presentado a trabajar en 2 días consecutivos. Resultó que sus compañeras de piso, al ver que no había vuelto a casa la noche anterior, ya habían llamado a la policía. Sin embargo, por alguna razón que aún hoy es difícil de comprender, las autoridades no habían iniciado una investigación formal. No hace falta decir el pánico que se apoderó de la familia Hooper al recibir la noticia. El padre de Lindsay, desesperado, reservó el primer vuelo disponible a Tokio. Inmediatamente se puso en contacto con Ryan, el novio de Lindsay. Al escuchar la noticia, Ryan se quedó helado. De inmediato, un escalofriante recuerdo vino a su mente, una historia que Lindsay le había contado apenas 6 días antes. Era el 20 de marzo de 2007. Lindsay volvía a casa en el tren cuando un hombre desconocido se le acercó. Se presentó diciendo que era uno de sus alumnos, pero Lindsay, que conocía perfectamente a cada uno de sus estudiantes, supo al instante que aquel hombre no era uno de ellos. A pesar de todo, mantuvo la compostura, lo saludó educadamente y desvió la mirada. Por alguna razón, aquel hombre le provocaba una extraña sensación de incomodidad. Lindsay se bajó en su parada y comenzó a pedalear hacia su casa como de costumbre. Pero cuando ya estaba cerca de su edificio, se dio la vuelta instintivamente y su corazón dio un vuelco al ver que aquel hombre estaba justo detrás de ella. Había estado corriendo para seguirla hasta su casa. El hombre se le acercó y, con aparente normalidad, le dijo que estaba a punto de irse a estudiar al extranjero y que necesitaba mejorar su inglés. Le preguntó si ella podría darle algunas clases particulares. Lindsay, aunque sentía un miedo creciente en su interior, trató de mantener la calma.
Quizás estaba exagerando, quizás solo era un joven que de verdad necesitaba ayuda con el idioma. Para entonces ya habían llegado a la puerta de su edificio. El hombre dijo que tenía mucha sed y preguntó si podría pasar a su casa para beber un vaso de agua y así poder hablar tranquilamente sobre el horario de las clases. Lindsay dudó por un momento, pero recordó que sus dos compañeras de piso estaban en casa, así que, pensando que no había peligro, lo invitó a pasar. Tras un breve saludo a las otras chicas, el hombre se sentó con Lindsay en el salón. Acordaron que la clase sería en una cafetería. Es un lugar público, pensó Lindsay para tranquilizarse. ¿Qué podría pasar? Mientras hablaban, el hombre dibujó un retrato de Lindsay en un papel, y sobre él escribió su nombre, número de teléfono y correo electrónico. Ese hombre era Tatsuya Ichihashi. La primera clase de Lindsay con él quedó fijada para el 25 de marzo de 2007, en una cafetería cerca de la estación de tren. El día anterior, Lindsay le había enviado un mensaje a su novio en el Reino Unido, diciéndole que no se preocupara por aquel hombre que la había seguido, que solo era un poco raro, pero que estarían en un lugar público y todo estaría bien. ¡Qué equivocada estaba! Cuando la policía recibió esta información, revisaron las cámaras de seguridad de la cafetería. En las imágenes se veía claramente a Lindsay entrando al local con Ichihashi. Ella parecía nerviosa e incómoda, tocándose el pelo constantemente. Estuvieron allí unos 50 minutos. Después, las cámaras captaron a Ichihashi rebuscando en todos sus bolsillos como si no encontrara algo. Alrededor de las 10 de la mañana, Lindsay fue vista por última vez, saliendo de la cafetería junto a Ichihashi. A las 8 de la noche del 26 de marzo, 9 agentes de policía llegaron al apartamento de Ichihashi. Se dividieron en dos grupos. Uno esperaba en la planta baja y el otro subió al cuarto piso para tocar a su puerta. Sin embargo, para la total sorpresa de los agentes, en cuanto abrió la puerta, Ichihashi se abalanzó fuera del apartamento, logrando evadir el cerco policial. Descalzo y con una mochila a la espalda, huyó por la salida de emergencia del edificio. La policía corrió tras él, pero ya era demasiado tarde. Ichihashi era increíblemente rápido. Ninguno de los oficiales llevaba radio, por lo que el equipo del cuarto piso no pudo alertar a los que esperaban abajo. Así, cuando llegó a la planta baja, Ichihashi logró evadir una vez más al grupo de policías que lo aguardaba, perdiéndose en un laberinto de calles. Los agentes solo pudieron observar, impotentes, cómo Ichihashi se desvanecía. Mientras tanto, la policía inspeccionaba el apartamento de Ichihashi. El lugar era un completo caos, con pertenencias de mujer esparcidas por todas partes. Los agentes notaron el bolso de Lindsay en un rincón, pero eso no era ni de lejos lo peor que iban a encontrar. Al salir al balcón, descubrieron una escena sacada de la peor de las pesadillas. Ichihashi había movido la bañera al exterior. Cuando se acercaron, vieron que estaba llena de una mezcla de tierra y arena, y de ella sobresalía una pequeña y pálida mano. Era el cuerpo de Lindsay Hooper. El cuerpo de Lindsay, despojado de su ropa, fue sacado de la bañera. Su boca había sido amordazada con una bufanda, y sus extremidades estaban fuertemente atadas con cuerdas de jardín. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas, una prueba desgarradora del brutal y prolongado ataque que había sufrido. En su mejilla izquierda, Lindsay tenía un hematoma del tamaño de un huevo, evidencia de que había sido golpeada repetidamente en el rostro. Otras contusiones en su cuerpo sugerían que había sido pateada y arrojada contra los muebles. La habían estrangulado con una fuerza tan salvaje que el cartílago de su cuello se había fracturado. Le habían rapado la cabeza y su cabello estaba guardado en una bolsa de plástico. Era la peor pesadilla que cualquier padre podría imaginar. El cuerpo de Lindsay había sido encontrado. El viaje de un padre para buscar a su hija se había transformado en un viaje para identificar sus restos. La policía comenzó a investigar el pasado de Ichihashi. Ichihashi, de 28 años, vivía solo en un apartamento de 3 habitaciones que sus padres le habían comprado en el distrito de Chiba, en las afueras al este de Tokio. Sus padres eran personas exitosas y adineradas. Su madre era dentista y su padre cirujano.
Sin embargo, desde niño, Ichihashi había sido una decepción para ellos. Nunca había logrado mantener un trabajo estable y, a sus 28 años, todavía vivía de la asignación mensual que sus padres le enviaban. Ichihashi vivía una vida solitaria, sin amigos y con una fascinación por los cómics violentos. Ya había sido arrestado anteriormente por acoso y agresión a mujeres. En el momento del suceso tenía una novia, pero mantenían una relación a distancia y solo se veían unas pocas veces al mes. También se decía que era un adicto al ejercicio, iba al gimnasio con frecuencia y practicaba atletismo. Quizás por eso pudo seguirle el ritmo a Lindsay cuando ella volvía a casa en bicicleta el 20 de marzo. Después de la clase del 25 de marzo, Ichihashi fingió haber olvidado el dinero en casa y convenció a Lindsay para que tomara un taxi con él para recogerlo. Lindsay le dijo al taxista que la esperara unos minutos mientras subía con Ichihashi. Sin embargo, pasaron 7 minutos y ella nunca regresó. El conductor, finalmente, se marchó. Carteles de "Se busca" con el rostro de Ichihashi inundaron todo Tokio. Las noticias del crimen se transmitieron por todos los canales de noticias, tanto nacionales como internacionales. La policía suplicó al público que proporcionara cualquier información, por pequeña que fuera, que pudiera llevar a la captura de este peligroso criminal. Durante la investigación, la policía recibió alrededor de 8,000 pistas. Los investigadores siguieron las pistas hasta barrios rojos, hostales y hoteles, pero la investigación no llegaba a ninguna parte. Pasaron los meses y parecía que Ichihashi se había desvanecido en el aire. Mientras tanto, en Internet comenzaron a surgir clubes de fans dedicados a este retorcido criminal. Lo aclamaban como un héroe, un forajido que desafiaba a la policía. El grupo de admiradores lo llegó a nombrar el criminal más guapo de Japón. Sin embargo, nadie podía imaginar que ese rostro ya no existía. Resulta que Ichihashi se escondía en pensiones baratas en Ichikawa, al noroeste de Tokio. Cuando vio su rostro en los carteles de búsqueda por todas partes, hizo todo lo posible para evitar las cámaras de seguridad. Cambiaba de alojamiento constantemente y usaba gafas, pelucas y mascarillas para camuflarse. Pero Ichihashi sabía que esto no era suficiente. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea tan demente como audaz: realizarse una cirugía plástica a sí mismo. Ichihashi compró un kit médico y se cortó un gran lunar que tenía en la mejilla izquierda. Luego usó unas tijeras para recortar su labio inferior y hacerlo parecer más pequeño. El dolor era tan insoportable que no pudo terminarlo en el primer intento, pero no abandonó la idea. Días después, completó su autocirugía en un baño público. También intentó estrecharse la nariz con aguja e hilo, pero parecía que la cirugía nasal no era tan fácil como cortar un labio. En ese momento, se vio obligado a pensar en otro plan. Necesitaba una cirugía estética profesional. Y para eso, necesitaba dinero. Desesperado por desaparecer, adoptó la identidad de un hombre fallecido, usando su nombre y dirección para conseguir un trabajo como obrero en una constructora en Osaka. A pesar de que sus compañeros lo consideraban un tipo extraño y solitario, nadie sospechó jamás la oscura verdad que escondía. Mientras la policía lo buscaba por todo el país, Ichihashi trabajó allí durante 13 largos meses, logrando ahorrar cerca de 1,000,000 de yenes. Finalmente, Ichihashi había reunido suficiente dinero para la primera de sus transformaciones, una operación para alargar y elevar el puente de su nariz. La cirugía fue un éxito, pero él no estaba satisfecho. Su obsesión era cambiar por completo su rostro, borrar para siempre al hombre que era. 2 años después del terrible suceso, el 24 de octubre de 2009, la red comenzaba a cerrarse. Ichihashi acudió a una clínica estética en Nagoya para someterse a una cirugía de labios y párpados. Mientras rellenaba los formularios, una empleada notó una cicatriz peculiar en su mejilla, la marca que le quedó tras quitarse él mismo uno de sus lunares. Aquello, junto con su comportamiento nervioso, despertó las sospechas del personal.
Después de que Ichihashi aceptara tomarse unas fotografías para comparar el antes y después, los empleados quedaron helados. Su rostro era increíblemente parecido al del fugitivo más buscado de Japón. De inmediato, llamaron a la policía. Pero Ichihashi poseía una especie de sexto sentido criminal. Al percibir la desconfianza en el aire, abandonó su trabajo de inmediato y huyó desesperadamente a Okinawa para esconderse. Sin embargo, esta vez su suerte se había acabado. La policía, ya alertada, lo interceptó justo en la terminal del ferry. Al verse acorralado, Ichihashi supo que no tenía escapatoria y se entregó sin oponer resistencia. En el interrogatorio, no tardó en confesarlo todo. Admitió que vio a Lindsay por casualidad en el tren y que, a partir de ese momento, la siguió en silencio hasta su fatal destino. Y así, después de una fuga que duró más de 2 años y medio, la justicia finalmente alcanzó a Tatsuya Ichihashi. Una cacería humana que mantuvo en vilo a todo un país llegaba a su fin. Si esta increíble historia de persecución y engaño te ha impactado, por favor apoya al canal con un me gusta, compártelo con tus amigos y, lo más importante, suscríbete a Cuentos para Dormir para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Ahora es tu turno. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la capacidad de Ichihashi para evadir a la justicia? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo caso.